Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adonam. Vamos a hablar en esta ocasión sobre las tremendas enseñanzas que nos dejó o nos inculcó, ¿cierto?, nuestro amado Mesías Yeshua, quien, ¿cierto?, no solamente dio su vida por sus ideales, sino que en realidad sus ideas son las que trascendieron. No solamente la persona que murió por sus ideales, lo cual quizás muchas personas han muerto por sus ideales, pero el legado, ¿cierto?, son sus palabras finalmente. Entonces el rabino Yeshua, en su época, ¿cierto?, un maestro que deambulaba por las calles, ¿cierto?, de Israel, un maestro itinerante, como se les llama. Eso eran los rabinos. Antes el rabino no era, o el rab, ¿cierto?, no era una institución como hoy día. Antes era un maestro de la Torah que estudiaba, se preparaba y enseñaba y hacía discípulos. Entonces, vamos a ver algunas pequeñas lecciones que nos dio nuestro maestro para que podamos nosotros seguirlas, podamos nosotros guiarnos por ellas. Y bueno, ya como creyentes, ¿cierto?, muchas de estas cosas las conocemos, pero es necesario retomar siempre estas palabras que hagan siempre un eco, ¿cierto?, en nuestros corazones. Sencillo. Primera lección que podemos aprender del maestro. Pido disculpas que he estado yo volví de vacaciones con problemas en los ojos y, o sea, de repente como que me molesta. Entonces, por si me pongo me saco la lente cada rato. Solo es por eso, no es un tic. Bien, lo primero, una enseñanza clave que nos enseñó nuestro maestro es que tenemos que entrar en el reino por... ¿Qué se imaginan? Hay que entrar en el reino a través de... por medio de... por el camino angosto. El maestro dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, la primera lección que podemos aprender de él, y no vamos a mencionar nada más, cuando el maestro habla del reino de los cielos, porque de eso hablábamos, ¿cierto?, la vez anterior, que es realmente la Besorá Tová, la buena noticia, el evangelio, es que viene el reino de los cielos. Ahora, si viene el reino de los cielos, uno dice, bueno, tiene que ser totalmente visible para todos. Probablemente va a ser tan evidente que, bueno, nos va a aplastar esa realidad, nos va a absorber. Pero el maestro, cuando habló de este reino y dijo que estaba cercano, también dijo que el camino era angosto. O sea, la puerta es estrecha para entrar en el reino de los cielos, pero hay una puerta que es ancha, la que lleva a la perdición. Y dice, muchos entran por este camino o por esta puerta. Es decir, la decisión, ¿cierto?, de los creyentes, de nosotros, en algún momento de nuestra vida, es decir, bueno, voy a elegir el camino de la mayoría que lleva a la perdición, o voy a elegir el camino que es una puerta estrecha, o un camino angosto, pero que lleva a la vida. Y él dice además, pocos son los que la hallan, o sea, tampoco es que esa puerta es fácil de encontrar. La puerta, ¿cierto?, que nos lleva a la vida y a ese camino angosto. Pocos son los que la hallan, la vida. O sea, pocos también son capaces de entrar por esta puerta, caminar el camino y llegar hasta el final. Entonces, el maestro no es ninguna persona que está predicando, exhortando, disertando, como quiera que le llamemos, ¿cierto?, en su época. Simplemente hay salvación para todos, el que crea y me tenga en el corazón va a hallar justicia, salvación, verdad y vida, etc. El maestro no hablaba de esa forma.
Él no decía las cosas son fáciles. Al contrario, les decía, las cosas que ustedes creen que son las que hay que hacer y que son las más fáciles, bueno, ese camino muchas veces lleva a la perdición. Muchas personas entran por este camino y esta puerta, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. O sea, por mucho que a Yeshua lo siguiera una multitud, les decía, pocos entre ustedes van a entrar en este camino que lleva a la vida. Pocos hallan realmente este camino. Entonces, para entrar en el reino de los cielos, Él dice que requiere un esfuerzo. Requiere, ¿cierto?, que dejemos cualquier otra distracción del mundo y finalmente nos enfoquemos en un camino estrecho por el que tendremos que tener cuidado al pasar, no quedarnos atorados ahí, hay que pasar, y además el camino es angosto, o sea, no es cómodo. Yeshua, con el mensaje del reino de los cielos, vino también a incomodar a Israel, porque esa es la verdad. En su época Él vino a incomodar a las personas. No solamente la gente lo escuchaba y se maravillaba, cuando entendían el mensaje decían, oye, este mensaje es demasiado duro. Realmente. Yeshua no estaba tratando a todo el mundo mal, como algunas personas creen, ¿no? Que prácticamente a los fariseos los subía y los bajaba, como hipócrita. No es que vino a tratar mal a la gente, ¿cierto? Él vino realmente a mostrarle la realidad, lo que la gente no quería ver, lo que la gente, ¿cierto?, no estaba entendiendo. El camino para entrar en el reino de los cielos, aunque se haya acercado ahora, es difícil. Pocos son los que siguen este camino. Entonces, lo primero que Él nos enseñó es que este camino no es fácil. Es un camino angosto. ¿Qué otras cosas nos enseñó el Maestro? Él nos dice, en un momento, parafraseando, deja que tus buenas obras glorifiquen a Dios. Segunda lección, cortita, son lecciones cortitas. Que nuestras buenas obras glorifiquen a Dios. ¿Qué dijo Él? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Más aún, no penséis que he venido a violar la Torá a los profetas. No he venido a violar, sino a confirmar. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una jota ni una tilde de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De modo que cualquiera que quebrante uno de los pequeños mandamientos y enseñe a otro a hacer lo mismo, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera al de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. De nuevo, el Maestro habló del reino de los cielos, pero tampoco era, hoy ya está aquí el reino, disfruten la panacea, ¿cierto?, que van a vivir ahora. ¿No? O sea, no piensen que las cosas que ustedes no están haciendo no se van a cumplir. No pienses que las cosas que están haciendo mal no se va a cumplir, que Dios va a corregir esas cosas. Yo vine para confirmarles que todo lo que está escrito que no están haciendo y todo lo que está escrito que tienen que hacer tiene que cumplirse. Entonces, Yeshua no está anunciando un gran perdonazo, ¿cierto?, para todo. Le está colocando la verdad en su rostro. Si bien viene el reino de los cielos, todo se va a cumplir. Lo que están haciendo, lo que no están haciendo y lo que tendrían que estar haciendo, todo tiene que cumplirse. O sea, hasta que pasen el cielo y la tierra, no va a haber ni una tilde, ni una de la Torá, ni una jota que no se haya cumplido. Cualquiera de entre ustedes que esté enseñando aún el más pequeño mandamiento que no se debe cumplir, va a ser llamado pequeño. Esto es como, me recuerdo a esa
ese cuento, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Que tiran una semilla a la tierra, sale una planta gigante, y la persona va hasta arriba, ¿cómo se llama ese cuento? Y habían unas personas gigantes así. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Ya ni me acuerdo. No Jack gigante. Los frijoles mágicos. Sí, ese. Bueno, ahí cuando subían eran pequeñitos, ¿cierto? Y habían gigantes ahí. Y claro, todo era como un mundo irreal. Bueno, Yeshua está diciendo, así se van a sentir pequeños. Pequeños por no haber cumplido las cosas que tenían que cumplir. Es decir, ustedes que tendrían que haber crecido en todo este camino, al verles sido entregada la Torá y los profetas, no crecieron. Dejaron pasar las tildes, las jotas, y hasta eso va a afectar su crecimiento en su vida espiritual y van a ser pequeños en el reino de los cielos. O sea, siempre ocupamos este versículo para decir Yeshua nunca vino a abolir la Torá, ¿cierto? Pero Yeshua está diciendo acá, o sea, ojo, no se descuiden, todo tiene que cumplirse. Y van a ser muy pequeños si no lo cumplen. Aunque sea la letra más pequeña de esta, tienen que cumplirla. Y se va a cumplir. Y no va a pasar, o sea, va a pasar el cielo y la tierra. Pero hasta que eso no pase, en el fondo, todo va a haberse cumplido. Entonces, el crecimiento de nosotros, ¿cierto? Y del pueblo de Israel depende de esto. Realmente, si confirmamos que Yeshua ha venido y que la Torá ha sido dada, ¿cierto? Para cumplirla, y que las palabras de los profetas han sido dadas para ser eficaces y cumplirla y encontrar el arrepentimiento de los hijos de Israel y de las personas, pues entonces tendrían que tomar todas las cosas que habían estado ignorando de las Escrituras y hacerlas, porque de esa manera serán grandes en el reino de los cielos. O sea, ustedes quieren conocer cómo entrar al reino de los cielos, es difícil, la puerta se estrecha, el camino es angosto. Y además, si dejan de lado las cosas que tendrían que estar haciendo, van a ser pequeños. Pero todo el que los cumpla y las enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Quiénes? Los que no dejaron pasar ni la jota ni la tilde, ni el cuerno más pequeño de una letra de la Torá, ni la letra más pequeña. La persona que realmente cumple y las enseña, dice, será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo puede conocer uno, ¿cierto?, a quién va a ser grande? Bueno, una persona, ¿cierto?, que realmente cumpla, primero que cumpla, ¿cierto? Porque antes de enseñar, el primero es cumplir. Y luego, ¿cierto?, cumplirlo y enseñarlo. Si yo lo estoy haciendo, lo puedo enseñar. Y ahí la persona, dice, va a ser llamado grande. Porque un maestro o un profesor, ¿cierto?, tiene que enseñarle desde lo más básico, que parece un absurdo para las personas. Hoy día, si usted va a tomar un curso, por ejemplo, en la universidad de matemáticas, y le enseñan a sumar y restar, usted lo va a encontrar ridículo, porque eso es algo que se le enseña a los niños, básica, 7 años ya están aprendiendo, o menos todavía, ¿cierto? 5 o 6 años a sumar y restar. Sería absurdo enseñarle en la universidad algo básico. Pero ¿qué pasa si la gente no está cumpliendo lo básico y dice, no me enseñan eso, es tan básico, pero ni siquiera lo cumplen y lo ignoran y además lo desechan? Esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel en aquel entonces. Desechaba las cosas pequeñas porque les parecían lógicas, obvias, y finalmente no las cumplían. Yeshua les dice, ustedes van a ser llamados pequeños en el reino de los cielos. Y si realmente quieren alcanzar, ¿cierto?, un buen nivel en el reino de los cielos, porque mira, hay personas que no conocían a Dios, o nada de Dios, ni del pueblo de Dios, y ya solamente con alcanzar la salvación están pagados, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Que siempre ha tenido la Torá, que siempre ha tenido los profetas, que en el fondo dicen nuestros son los patriarcas, las promesas y todo, y resulta que con todo lo que tenía, después cuando llegue al reino, al mundo venidero, va a ser pequeño. Yeshua le está diciendo, puede pasarle a ustedes que terminen siendo pequeños en el reino. ¿Por qué? Porque ignoraron mi Torá.
y las palabras de los profetas. Entonces, ¿qué era lo más terrible para el pueblo de Israel? Esto. Decir que tenían tantas promesas, patriarcas y todo, y llegan al reino de los cielos y son insignificantes después. Entonces, y ahí los choca, ¿cierto?, con los escribas y fariseos. Les dice, si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, que ellos encontraban que era una vara tan alta, no entraréis en el reino de los cielos. De hecho, escribas y fariseos eran conocidos por ser muy puntillosos, ¿cierto?, muy dedicados con los detalles. Y Yeshua está hablando de los detalles. No he venido a abolir la Torá ni los profetas, sino para que se cumpla. Hasta la letra más pequeña, hasta el tilde. Entonces, ¿qué se viene a la mente cuando uno habla de personas que cumplen hasta los más mínimos detalles? Los escribas y los fariseos. Y él le dice, si su justicia no fuera superior a la de ellos, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, Yeshua les está advirtiendo en estas palabras, en este pasaje, no ignoren los puntos bases, ¿cierto?, las cosas pequeñas de la Torá, porque son importantes. ¿Ustedes se han encontrado alguna vez una persona que sepa tanto de las escrituras, pero una persona le quiere hablar del amor? Y no me hables de eso, es tan básico, casi inútil. De repente las personas se pueden cegar por el conocimiento. Y uno les habla del amor, les parece algo desechable, pero ¿cómo? Si es lo básico de la escritura, amar a Dios, amar al prójimo. Y hay personas que terminan detestando a las personas porque no saben tanto como ellos. Y se olvidan del amor, y la misericordia, y la justicia. Y cosas tan pequeñas que se les enseña a los niños a querer a los padres, a las madres, a los hermanos, a las personas. A los niños se les enseña a tener misericordia, ¿cierto?, etcétera, para que no sean unas personas desechables en la sociedad, sino que sean un aporte, ¿cierto?, comprensivo. Bueno, hay personas que se olvidan de todo lo que aprendieron, que era básico, y finalmente se transforman en eruditos de sus propias palabras. Y Yeshua les dice, no entrarán en el reino de los cielos, si su justicia no es mayor que esta. Entonces, ya Yeshua habló del reino que se acerca y todo, pero no la está poniendo tan fácil. No es tan sencillo. Entonces, en realidad, por eso les digo que a veces este pasaje se usa mucho para defender que la Torá no está abolida, pero está reprendiendo al pueblo, está reprendiendo, ¿cierto?, a los hijos de Israel aquí. No les está aplaudiendo por cumplir la Torá, al contrario, le está diciendo, se están olvidando de los puntos básicos. No puede ser esto. Y bueno, como dijimos al principio, vosotros sois la luz del mundo. Un reino, ¿cierto?, de los cielos, uno siempre se lo imagina como algo brillante. Calles de oro, ¿cierto?, edificios de oro, casi todo blanco, la gente de blanco. ¿Cómo uno piensa, ¿cierto? Y él coloca ahí el ejemplo de una ciudad sentada sobre un monte, por ejemplo Jerusalén. En las fiestas, la gente alegre, con los rostros brillantes, ¿cierto? O en algunas festividades con antorchas, luces. ¿Dónde se colocaban las luces, por ejemplo, de Sukkot también, de los últimos días? También se colocaban en lo alto de las murallas, ¿cierto?, del templo. Entonces, eso, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una lámpara debajo de un almud o una mesa, ¿cierto? Se coloca de arriba para que ilumine toda la casa. Entonces, así tienen que actuar ustedes delante de las personas, para que vean sus obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. O sea, nosotros creemos que las personas en el reino de los cielos van a glorificar a Dios. Bueno, entonces, ¿por qué a través de nuestras obras la gente en realidad se aleja de Dios más que glorificar a Dios? Entonces, también está alentando Yeshua, ¿cierto?, al pueblo a que hagan buenas obras. Miren, tienen ahí escribas y fariseos que hacen largas oraciones, se ponen largos, ¿cierto? Sí, a lo mejor alargan las cuerdas de sus tefilín,
creyendo que esas son buenas obras, anunciándole a todo el mundo lo que hacen. Y a lo mejor ustedes sienten, ellos son mucho para nosotros. Pero el pueblo ni siquiera se animaba a hacer las buenas obras. Los tenían opacados un grupo, ¿cierto?, de personas que probablemente creía tener la razón, la justicia y la verdadera gloria, ¿cierto?, de Dios en sus acciones, cuando en realidad no la tenían. Entonces, podemos entender estas palabras como un desafío para los hijos de Israel. O sea, ustedes muestren las buenas obras. No se escondan. Si ustedes creen que lo que están haciendo los demás está mal, bueno, hagan ustedes lo que está bien y no lo escondan, para que la gente glorifique a su Padre que está en los cielos. O sea, ¿quieren saber lo que es vivir en el reino de Dios? Bueno, en el reino de Dios se glorifica a Dios, porque las acciones de los santos y de los justos son las que se llevan a cabo en esa ciudad y en el reino de Dios. Por lo tanto, si quieren estar en el reino de Dios, tienen que glorificar a Dios con sus obras, hacer buenas obras. Esta es una de las cosas, de los principios elementales también de un creyente: hacer buenas obras, arrepentirse de las obras muertas y hacer buenas obras. Porque tampoco sirve no hacer nada. ¿De qué sirve eso? Tengo vergüenza de estar en el reino de Dios, entonces no estemos. No va a estar. Entonces, Yeshua está desafiando al pueblo nuevamente para que realmente demuestren que quieren cumplir la palabra del Eterno, que quieren hacer sus obras. Entonces háganlo, muéstrenlo. ¿Por qué se ocultan? ¿O por qué se avergüenzan ante estos que creen que están haciendo las cosas bien? En realidad ustedes no las hacen, y si su justicia no es mayor que la de ellos, no van a entrar en el reino. O sea, ¿qué era lo necesario en la época de Yeshua? No venir y simplemente juzgar a toda la gente que tenía el control religioso y que no permitía que los demás entraran. Porque también les dicen en alguna oportunidad: ni ustedes entran ni permiten que los demás entren en el reino. La gente también estaba desanimada con estos líderes y no hacía las cosas que tenía que hacer. Estaban adormecidos. Entonces, Yeshua toma todas estas palabras y en realidad está tratando al pueblo de que despierte. Las enseñanzas del reino de nuestro Maestro son para despertar a la gente y que se dé cuenta qué es lo que está haciendo mal. Avancemos. Hay otra parábola, bueno, que él menciona, una parábola, que es bastante conocida, ¿no?, por todos, que es la del buen pastor. Él dice: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por su nombre y las saca. Y cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. A un extraño no le siguen, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El rabí les dijo estas palabras, pero ellos no entendieron lo que les decía. De nuevo, el maestro Yeshua, está tratando de enseñarle a las personas que hay que entrar por la puerta correcta. Que el que realmente es oveja, ¿cierto?, y conoce a su pastor, va a escuchar su voz y va a atender el razonamiento que le está diciendo, porque lo conoce. Es de su redil. Y al que es de su redil, cuando Dios lo llama, lo saca de ahí y lo sigue. Pero el que quiere entrar por otro lado es el ladrón. O sea, el que cree que no puede ser una oveja, ¿cierto?, y puede entrar por otro lugar, ese es el ladrón. Porque en realidad, si lo hablamos conectando con lo anterior que mencionábamos, cualquier maestro de la Torá en ese entonces
que quisiera tomar la Torá, enseñarla a su manera y decirle a la gente en realidad hay que hacer esto, esto, otro, pero no llevándolas por el camino real de la Escritura, está robando. Está apropiándose de las palabras de la Torá y en realidad se está robando a las ovejas. Pero ustedes que son ovejas tienen que escuchar realmente quién es el pastor suyo. Y cuando ustedes sientan ese llamado, síganlo. Síganlo. Porque el mismo cuando lo sigan los va a sacar y le van a seguir. Pero a las ovejas cuando conocen la voz de su pastor, solo cuando la conocen y los llaman extraños, saben que es un extraño, ¿cierto? Y no lo siguen. Pero cuando no conocen quién es su pastor, pueden ser engañadas. Entonces, el gran problema de que le estaba hablando también a ellos es que muchos de ellos no conocían la voz de su pastor. Y estaban engañados, muchos entre ellos. Y en realidad tienen que saber que esos que los engañan en falsas doctrinas y no los dejan acercarse al reino de Dios son ladrones y salteadores. Pero el que es el verdadero pastor se le abre la puerta, el portero le abre, él llama, las ovejas le siguen, saca cada una de las ovejas y la dispone para lo que quiera, ¿cierto? Y lo hacen porque conocen su voz. Yeshua les dijo otra vez, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, el que por mí entra se salvará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que tengan vida en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Él continúa, ¿cierto?, hablando acá. Él dice, yo soy la puerta. Tienen que entrar por mí. Todos los que vinieron antes de mí son salteadores, dice, ladrones. Las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. Tienen que entrar. Tienen que oír mi voz y entrar por las palabras que están escuchando. Porque Yeshua era el enviado de Dios, ¿cierto?, con las palabras del pastor. Él era el pastor en el fondo de las ovejas. Entonces, y ojo, tengan ojo, les dice, porque el ladrón, o los que vienen a seducirlos a ustedes, vienen para hurtar, para robar algo de ustedes. Y eso pasa, a veces mucha gente se es guiada por ciertos líderes solamente para ser robada. Matar, mucha gente también la destruyen, ¿cierto? Matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, o sea, yo les estoy hablando estas palabras del reino para que tengan vida y vida en abundancia. O sea, para que vayan a buenos pastos, para que realmente sean bien tratados y para que sepan, el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo los estoy defendiendo con mis palabras y él también daría su vida por las ovejas. Realmente estaba dispuesto, ¿cierto?, a proteger al pueblo de Israel a través de su vida. El que es asalariado y no pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. El lobo las arrebata y las dispersa. Huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Entonces ahí les dice, mira, al primer problema, ¿cierto? Aquellos que los están cuidando, pasa algo y los abandonan, los dejan. No les importan, si viene un enemigo, ahí quedan. Pero yo soy el buen pastor y yo no los voy a dejar. A mis ovejas, a los que me conocen a mí. Yeshua dice, soy el buen pastor. Él nos reconoce y sabe quiénes somos. Y no simplemente nos tiene para cuidarnos porque alguien le paga, no, porque Él es el dueño de las ovejas. Amén. Tengo otras ovejas que no son de mi redil. Que no son de este redil. También a esas debo traerlas,
oirán mi voz y serán un solo rebaño con un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yeshua le está diciendo a ellos, yo recibí una misión. Y mi misión, aunque me vean acá, yo soy el dueño de las ovejas. Y no solamente los tengo a ustedes, tengo a otros también. Y todo aquel que oye mi voz y sea de mi redil, me va a seguir. Pero en el futuro va a haber un solo, dice redil, y un solo pastor. Y dice, por eso me ama el Padre, porque en el fondo, pensémoslo así. Las ovejas, ¿cierto? A ver, si uno quiere proteger a una oveja que está siendo matada y destruida, el buen pastor puede dar la vida y luchar, ¿cierto?, para salvarlo de un lobo, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con Dios? Dios en su omnipotencia, omnipresencia, etc. Dios no podría dar su vida para morir. No puede morir. O sea, Yeshua está diciendo, por más que el Padre quisiera dar su vida, no puede porque Él es eterno. Pero me envió a mí. Y por eso me ama a mí, porque lo que Él está dispuesto a hacer por ustedes, yo lo voy a hacer. Y yo lo hago. Yo soy el buen pastor. Y este mandamiento recibí de Él, que pondré mi vida, pero la voy a volver a poder tomar. Precisamente porque por amor a esas ovejas. Entonces, no solamente hay una puerta estrecha, un camino angosto, también hay un guía del camino, ¿cierto?, que nos lleva a nosotros. Y Él es el buen pastor, que nos lleva por este camino. En algún momento nos llevará a buenos pastos. Él nos lleva a buenos pastos siempre. Pero solamente si seguimos su voz. Si vamos, ¿cierto?, en pos de Él. Entonces, como buenos creyentes tenemos que oír la voz de Dios y seguirla. Y si nos dice por acá no, por allá, seguirla. Porque puede venir alguien que nos saque del redil. Pero aún así Él está dispuesto a dar su vida por nosotros. Pero tenemos que oír la voz de Él y no dejarnos engañar. El único que está dispuesto a dar la vida por nosotros es Él. Nadie más. Y nadie más puede. Entonces dice, este mandamiento recibí de mi Padre, que tengo poder para poner mi vida y para volver a tomarla. Porque soy el único que puede dar la vida por ustedes, y aunque pierda mi vida, no perderlas a ustedes. Porque así los recupera en el fondo. Da su vida y luego recupera a sus ovejas. Ese es el mensaje de Yeshua como un buen pastor. Entonces en el reino de los cielos todos conocen quién es el que manda, el pastor y el que los cuidó y el que los tiene ahí. Todos oyen su voz y lo siguen. Tenemos que ser como ovejas. ¿Qué otra enseñanza podemos conocer de nuestro maestro? Son un montón, ¿cierto? Sí. Podríamos. Es que, y él enseñó tanto en trozos pequeños de la escritura, hay un montón de enseñanzas. Ahora, sigamos hablando de algunas más. Yeshua en algún momento habló acerca del reino de los cielos y habló un ejemplo de los trabajadores de una viña. Entonces el rabino Yeshua, como maestro, ¿cierto?, enseñó acerca del Malhut Hashamayim, el reino de los cielos, diciendo así: el reino de los cielos es como un terrateniente que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viña. Tiene grandes campos, ¿cierto?, y va a buscar trabajadores para que vayan a trabajar la tierra, a cosechar. Va buscando, ¿cierto? Ahora, cuando llegó a un acuerdo con los trabajadores de un denario por día, los envió a su viña. Ok, ya contrató personas, él les dijo el salario.
Salió cerca de la hora tercera y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. A esto les dijo: id también vosotros a la viña, os daré lo que sea justo. O sea, siguió haciendo sus cosas y más tarde, ¿cierto?, encontró otro grupo de personas que estaban sin nada que hacer. Les dijo: pero vayan a trabajar a mi viña, yo les voy a pagar lo justo. Y fueron. Salió de nuevo a esa de la hora sexta y nona e hizo lo mismo. O sea, salió más tarde todavía. Salió al mediodía, a las 3, a las 6 de la tarde, casi ya cuando se va el sol, y estaba ahí. Salió a la hora 11 y encontró a otros que estaban allí desocupados y les dijo: ¿por qué habéis estado aquí todo el día sin hacer nada? Ya prácticamente no quedaba día. ¿Por qué estuvieron acá todo el día sin hacer nada? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Y él les dijo: bueno, id también vosotros a la viña. Ya, al fin anochece, y el dueño de la viña le dice a su capataz: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos grupos hasta los primeros. Ok, entonces llegaron todos los que habían sido contratados en la última hora, y cada uno recibió un denario. Cuando llegaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos también recibió un denario. Y cuando lo recibieron, murmuraron contra este terrateniente, diciendo: pero estos últimos han trabajado solo 1 hora, y tú los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor abrasador del día. Pero él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ningún mal. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero darle a este último hombre lo mismo que a ti. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es que tu ojo tiene envidia porque yo soy generoso? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Bueno, el maestro enseña estas cosas sobre el reino de los cielos. Uno se imagina, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, que son los primeros. Si uno habla, ¿cierto?, de los padres del pueblo, ellos son los primeros. Gran labor hicieron, grande trabajo, ¿cierto?, al soportar todo el peso de lo que era levantar una familia, no teniendo hijos, ¿cierto?, no pudiendo tener hijos, tuvieron hijos, los criaron, se querían matar entre hermanos, y bueno, todo lo que fue pasando. Pero la recompensa de ellos, ¿cierto?, llegar, ¿cierto?, al reino de los cielos, está. Pero para los últimos, que la cosa está más fácil. ¿Sí o no? Si ya Abraham ya es el padre de la fe, pues ya sabemos lo que hizo, ya recibimos la Torá de Moshe, ya recibimos las promesas, ya estamos dentro de los pactos, conocemos la Torá, conocemos todo. Ya me sé la historia del final. Pero resulta que la paga del Eterno es la misma. Sigue siendo, ¿cierto?, el reino de los cielos. Entonces, en el reino de los cielos, lo que está claro es que no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Eterno quiere tener misericordia. Al que el Eterno quiere llamar, lo llama. Al que no quiere llamar, no lo llama. Pero Él invita. Y a todos los que quieran participar, los hace participar y les da la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La vida eterna, ¿cierto? La vida y la abundancia. No le está diciendo a alguien: mira, porque tú estuviste 10 años en el servicio de Dios, en el Evangelio, y alguien llegó recién 1 mes, ¿cierto? ¿Por qué pasa si una persona tiene 10 años en un tiempo? Y a lo mejor le cuesta todavía hacer una buena obra. Ya tendrá 10 años, pero le cuesta. Pero llega alguien nuevo y en 1 mes ya ha hecho más cosas que lo que ha hecho esa persona en 10 años.
no va a valer ahí el tiempo, el currículum, que yo soy más, soy mayor que tú. No, finalmente el Eterno va a recompensar al que haga el trabajo que dispuso a hacer. Nada más que eso. Tú dispusiste que ibas a entregar esto y este tiempo, lo hiciste, cumpliste. Yo llegué casi al final, pero me comprometí con esto con Dios, etcétera, lo hice, cumplí. Punto. Una persona que puede estar en su último año de vida, se arrepiente, cree en el Eterno y hace buenas obras en el último año de su vida, se ganó el cielo ese hombre o esa mujer, porque cumplieron el mandato de Dios. Pero una persona que tuvo toda la vida para poder hacer buenas acciones y a lo mejor no las hizo toda la vida, hizo un par. Este es como el engaño que tenemos nosotros a veces con el tiempo. Uno dice y cree tener todo el tiempo del mundo, pero no es cierto. A veces uno deja de hacer las cosas porque dice, tengo mucho tiempo. A lo mejor, claro, trabajé todo el día, pero también descansé, me tomé una siesta. A lo mejor no fui tan diligente. Por lo tanto, pero es parte del cansancio de la vida, es parte hay muchos factores, ¿cierto? Pero lo importante para Dios, en el reino de los cielos, es que la gente cumpla el llamado y la función por la que fueron llamados acá, ¿cierto? Te puse a trabajar para esto, lo hiciste bien. Eso es todo. Entonces el Eterno va a recompensar. Y parece que la recompensa es mayor para los que llegaron últimos. Y de nuevo, o sea, tú tienes todo, tienes a los patriarcas, la Torá, tienes a Moisés, tienes a Yeshua, o sea, lo tienes todo. Tienes todo. Pero Abraham no tenía nada, pues no tenía ni la Torá, no tenía ni el Mesías, si recién estaba partiendo la fe, nadie nunca leyó de algún padre de la fe como para saber qué hacer. Lo tuvo difícil. Pero no por eso nosotros vamos a no estar en el nivel, por ejemplo, de Abraham. ¿Podemos llegar a ser amigos de Dios? Sí. ¿Podemos llegar como él a ese nivel? Sí. El punto es que aceptemos que Dios es el que manda acá, el designio. Si a él lo llamó y estuvo 2 meses y hizo más que tú y tú sientes envidia, en realidad, mira, por eso le dice, amigo, no te hago ningún mal a ti, le estoy pagando lo mismo, sí, pero no te estoy haciendo nada mal a ti. Pues la gente suele pelearse, ¿cierto?, por los títulos. Entonces, ¿qué pasa? El que tenía Torah, el que tenía fariseo, el que era saduceo, fariseo, el que estudió con este rabino, el que estudió en esta casa, al final oraban diciendo que eran mejores que los demás, por ejemplo. ¿Sí o no? Sí. O sea, oraban creyéndose superiores a los demás. Y casi se ofenderían si Dios tuviera más misericordia de alguien que estuviera ahí botado en la calle que de él que está orando en una sinagoga. Entonces uno diría, pero ¿cómo no te va a alegrar que Dios se apiadó de alguien que está en la calle y tuvo misericordia de él? Y tú sientes envidia porque Dios tuvo piedad de él y no de ti que está orando en una sinagoga. O sea, el reino de los cielos es del rey que está reinando en el reino de los cielos. Y si él quiere llamar a todo el que quiera llamar, que lo llame y tú alégrate con eso, pero no sientas envidia. Entonces, el gran problema que había en el pueblo de Israel es que sentían envidia los unos con los otros. Fariseos, saduceos, no sé, herodianos, toda la gente se odiaba finalmente. Pero el reino de los cielos es así, Dios te llamó a esto, hazlo. Y si lo hizo, tiene su recompensa. Entonces, amigo, no te hago ningún mal, no conviniste conmigo por un denario, toma lo tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este hombre también un denario. No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío. O tu ojo tiene envidia porque soy generoso. Y ese tu ojo tiene envidia es como de Bilam, ¿cierto? Balaam, que él tuvo envidia. Y él tuvo envidia, ¿cierto? Y tuvo un ojo codicioso. Y hizo que la gente tuviera envidia y quisieran codiciar también a las cananeas, por ejemplo, ¿cierto? Perdón, a las mujeres, se me olvidó el nombre. No eran cananeas, eran... no me acuerdo. Laguna mental.
Pero en el fondo, nuestro ojo no puede tener envidia en el reino de los cielos. ¿Quién nos mandó y quién nos llamó a hacer lo que tenemos que hacer en el reino de los cielos? El Eterno. Entonces, ¿por qué voy a tener envidia del ministerio de otra persona, del trabajo de otra persona? Es que del don que tenga otra persona, de la habilidad que tenga otra persona para enseñar, o de la habilidad que tenga otra persona para desenvolverse. ¿Por qué? Dios es generoso. Y eso es lo que hay que entender. O sea, es tan generoso que alguien hasta el último momento de su vida le puede brindar lo mismo que a ti. Muy generoso. No porque tengas más tiempo te merecen más cosas. Eso es un engaño. El tiempo no es nada al lado del Eterno. Lo que importa es hacer el trabajo. Lo que importa para el Eterno y en el reino es que hagan las obras. De nuevo, alguien puede decir, yo llevo 30 años en esto. Sí, pero no estás haciendo buenas obras. Y él nuevo lo está haciendo. Lo que importa acá, que el reino de los cielos es como una viña que hay que... Y él llama a gente a trabajar. Y el que quiere asumir el trabajo lo hace y el Eterno paga bien. Amén. A quien sea le paga bien. Porque el que dijo sí por un denario lo encontró bueno, si no, no va. Y el que le dijo un denario en la última hora dijo, pero por supuesto que voy. Y encontró buena la paga. Bueno, nuestro Dios es un buen pagador. Entonces, el reino de los cielos en realidad no debiese ser un lugar de envidia. Es un lugar donde reconocemos de que Dios paga bien y en abundancia a los que realmente quieren seguir su camino y su obra. Entonces, el reino de los cielos es para la gente que está dispuesta a vivir y trabajar en pos del reino de los cielos y de extenderlo. Por eso dice, muchos son, hay muchos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay que salir a buscarlo. La gente que ya tiene esto parece que no quiere hacerlo. Entonces hay que llamar a quien sea que quiera trabajar. Y Dios está buscando. ¿Y por qué ha acercado al reino? Porque está buscando a esas personas. Y Dios es buen pagador, entonces tenemos que creer en Él y realmente hacer las cosas que Él espera o que nos ha mandado hacer. Si alguien piensa, no, voy a dejarlo para después. Si ya nos llamó a algo, hagámoslo. Eso es lo que importa en este camino del reino de los cielos. Por eso, o sea, al pueblo de Israel que se comprometió en antaño, ¿cierto? Haremos, oiremos estas palabras. Bueno, realmente esa es la actitud. Vamos a hacer lo que tú nos mandaste a hacer. Aunque sea algo pequeño, también lo vamos a hacer. Por supuesto que lo vamos a hacer. Entonces, yo por ejemplo, hasta el día de hoy, puedo decir que muchas personas encuentran que algunos mandamientos no valen. Tampoco presentan, es que dicen, no, es que no se debería hacer así como manda el judaísmo. Bueno, presenta tu alternativa, pero hazlo. O si no, estás desechando un mandamiento. No, es que aquí, es que acá, es que allá, es que exagerado. Bueno, estás diciendo exagerado, entonces di tú cómo se hace y cúmplelo. Pero no podemos ser trabajadores que no confían en la palabra de su Señor. O sea, si a mí me dicen aquí hay trabajo, voy y trabajo. Pero si digo, si no le creo a mi Señor que hay trabajo, no voy, no lo hago. Y finalmente, ¿qué va a pasar? No me van a pagar nada. Y voy a ser llamado pequeño, voy a ser pobre en el reino de los cielos. Pero el que va y hace el trabajo, tiene mucho y mucho junto, va a ser grande en el reino de los cielos. Va a ir acumulando, ¿cierto?, ganancia. Por eso decía Yeshua que es mejor acumular tesoro en el reino de los cielos. Y Dios es buen pagador, sí, es buen pagador. Entonces, le estaba llamando a la gente a decir, gente, Dios es buen pagador. ¿Tú crees que eres el más insignificante de todo, el que tiene menos actitud para hacer todo esto? Dios también te va a pagar lo mismo que al otro que crees tú que sabe todo, que tiene tanta capacidad, que el fariseo que estudió en todas las casas rabínicas. Tú también puedes ser llamado y te va a pagar lo mismo. Pero la gente, ese es el tema, como que las personas creen,
se sienten inferiores o que van a tener menor recompensa porque tienen menos capacidad a veces, o menos tiempo. Pero si alguien tiene menos tiempo, pero ese poco tiempo que tiene lo da en calidad, pues Dios también se lo recompensa. Que alguien que tenga mucho tiempo y a lo mejor dedica un poco, algo. Por eso leíamos en la mañana, o sea, esta mujer que llegó y donó, ¿cierto?, todo lo que tenía, prácticamente mayor fue su ofrenda. Y Dios paga bien a aquel que realmente lo hace de corazón. Entonces tenemos ese engaño muchas veces en la vida, donde creemos que hay personas que son más triunfadores o merecen más porque tienen cosas que yo no tengo. Nada, el reino de los cielos es el Señor que dice, vengan todos a trabajar. Tú, el que quiera, venga y les pago. Dios es buen pagador. Siempre va a ser buen pagador. Pero las personas creen que no le va a salir conveniente muchas veces. Y además dentro del mundo, después ven que a otro le va mejor y que a lo mejor tiene menos tiempo en el camino de la fe que él y se siente envidioso. Tiene envidia, le salta la envidia. Bueno, esa persona no entiende de la bondad de Dios y de su generosidad. Debería sentirse honrado, decir, mira, esta persona lleva este tiempo y Dios lo ha bendecido tanto. Qué generoso es Dios con todas las personas. A mí no me ha dado más que esto, bueno, no me ha dado más que esto. Pero a él le dio, generoso es Dios para dar tanto. Glorificar su nombre, ¿cierto? Entonces, en el reino de los cielos no puede haber este tema de envidia, de que tengo más años que aquí que allá. Bueno, Dios te llamó a trabajar, haz lo que tienes que hacer y Dios paga bien. Pero no mires tampoco para el lado. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener una actitud de saber que estamos trabajando para Él. Y si aceptamos este camino, porque aceptamos también la recompensa. La que sea. La que Él nos prometió y nos dará. Bueno, dejémoslo hasta acá para que podamos ir cerrando este Shabbat. No sé si tienen alguna pregunta, alguna opinión. Aquí veo varias. Veo hartos comentarios. Voy a leer un poco. Shalom. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Shalom a todos, bendiciones. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos, si uno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo todo su crucifixión. Creo que era Juanito de las habichuelas mágicas. ¿Ese es? Sí, pero era la habichuela mágica. Sí. Es que parece que depende porque le llamamos diferente en los países, parece la habichuela. Bueno, ya. Después ponen otros versículos, a ver. Estas palabras las repartirás a tus hijos, hablarás de ellas sentado en tu casa, en el camino. Ok, como vosotros sois linaje escogido, gracias a sacerdocio. Sí, amén. La oveja va a atender el llamado. Amén, ayúdanos a vacar. Amén. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, diciéndole, gozosos conmigo, porque he encontrado mi oveja que había perdido. ¿Cómo no se va a alegrar Dios de que alguien retorne? ¿Cómo no se va a alegrar que alguien acepte trabajar para Él? Aunque sea el final. Cambió, aceptó el trabajo. Se ve y se lleva Dios. Gracias, pero en la primera parte no habíamos iniciado la transmisión y se perdió todas las oraciones y la mayoría de las canciones, así que me disculpo, faltaba un clic. El Mesías dio la vida para el sacrificio de los pecados, que no tiene salvación. Pero sobre todo Él sacrificó, conlleva el objetivo principal, quitar la condena de la muerte que tiene la humanidad. Al bajar a los infiernos le quitó la llave divina de la muerte al Satán, que le cae en el seno de Abraham fue el resultado de la anulación de la pena de muerte porque el Mesías tomó esa condena en
lugar de la humanidad, cuando verá el poder divino, la finalidad, puede ser malo como habrán tenido planeado de la prisión del mundo. Es mucho más allá de la serpiente, incluso la maldad. Sí, sí, no es de lo que estamos hablando hoy al menos, como para referirnos, pero claro, la obra del Mesías, ¿cierto? En su muerte, precisamente para quitarnos la condenación que había sobre cada uno de nosotros. Y como se ve en esa parábola, ¿cierto? Claro, está ahora en el seno de Abraham, junto con Abraham. Mujeres moabitas, sí, son las moabitas, eso era. Gracias, mi libro. Sería Agar envidia a Sara. Sí, también. Hay casos de envidia ahí en la escritura. Finalmente, Dios le dio, esto era como las, ¿cómo se llama? Entre Raquel y Lea que ¿cómo es que se llama? Las siervas también que tenían. Que se celebraban que Dios les daba un hijo, pero a mí no, pero había bastante ahí. Finalmente si Dios te dio un hijo, bendice por eso. Pero era un motivo de dolor. Y para la gente un motivo de dolor cuando ve algo que le parece injusto. Pero Dios es buen pagador. Y Él es justo. La envidia se dio desde Caín a Abel, claro que por eso no fue el primer asesinato, sí. Exacto. La envidia se dio de la serpiente, queremos tomar el lugar de Dios. Bueno, en realidad eso es porque queremos tomar el lugar de Dios. Porque Dios es justo. Él acepta lo que le parece mejor, rechaza lo que le parece peor. Y Dios es el justo y no tiene que decir, bueno, esto le pareció mejor que esto otro, aprenderé. Pero no de ahí a querer ser Dios y decir, pero ¿por qué no aceptó mi sacrificio? Pues lo mato. Nos creamos Dios. Y a eso lo lleva la actitud de la gente. De hecho, la envidia lleva a que quieran matar a la otra persona, aunque sea su fama. Pero buscan destruirla, la envidia. Bueno. Siempre gracias por todo, muy buen comentario, bueno, justo para todos conforme a su bondad. Gracias a María, buenos comentarios, me dio mucho idea. Nos quedamos con este último comentario para cerrar ya el estudio. Muchas gracias a todos, su tiempo. Espero que sea de bendición este tema. Shavuot.